organizado este espacio para conversar y este primer espacio virtual de este año, pues lo hemos preparado para conversar sobre esta presentación de este insumo bien importante que han publicado FESCOL y El Espectador del libro Transiciones de la Guerra y la Paz en Colombia a casi una década del Acuerdo de Paz. Nos van a estar acompañando dos de sus editores, dos de sus autores de varios de los capítulos que hay. Entonces, dos de sus capítulos van a estar los autores y es una oportunidad excelente para reflexionar sobre los aportes del libro, pero también sobre las oportunidades y retos que nos dejan pues para la construcción de paz en Colombia. Con esto daría la bienvenida a todos y todos y daría las palabras a Oliver Ullenberg, director de FESCOL, que nos quiere dar un saludo. Muchas gracias, Tatiana, María, Luis, Inge, todo el mundo acá presente. Muchas gracias. En nombre de FESCOL, les damos una cordial bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión que hemos titulado Una conversación permanente de país. Nos alegra profundamente contar con su presencia en este encuentro que busca fortalecer el intercambio y la construcción colectiva de ideas, convicciones y propuestas para el presente y el futuro de Colombia. Agradecemos especialmente su participación a pocas semanas de unas elecciones tan importantes, decisivas para el país. Las próximas elecciones no son una decisión de rumbo más. En gran medida está en juego si la democracia en Colombia se consolida y fortalece, si también aquí avanzan las tendencias autoritarias. Este evento, entonces, es una oportunidad para encontrarnos, compartir perspectivas y abrir preguntas que nos permiten pensar conjuntamente los desafíos y los caminos posibles para la paz en Colombia. Y nos alegra que dos autores del libro presentado el año pasado con El Espectador, a Inge Valencia y a Luis Trejos, están hoy con nosotros. Mi colega Sarui va a presentar el libro ahora y Catalina Niño moderará la discusión después. Y sin más preámbulos, muchas gracias Tatiana por este espacio. Retiramos nuestro agradecimiento por su presencia y por sumarse a esta conversación permanente por el país. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Estaba con el teléfono apagado. Muchas gracias, Oliver, por tus palabras y como tú lo dices, va a ser, creo que un insumo muy importante para esta coyuntura además electoral que tenemos y para todas estas reflexiones que ustedes nos traen con este libro, pues creo que nos va a suscitar varias preguntas y seguramente ahora en el diálogo que tenemos, en el espacio del diálogo que tenemos después de la presentación del libro. Entonces dejo con Catalina Niño, que como lo mencionabas va a ser la moderadora. Ella es coordinadora de proyectos en FESCOL y también hizo parte de junto con Salud, son editores del libro. Eh, Catalina. Gracias, Tatiana. Buenos días para todas, para todos. Se te escucha un poco bajito. Ay, Dios, ¿qué será un problema? ¿Mejor? No, no, perdón, voy a ponerme entonces audífonos, porque si no, Creo que, espérate a ver. estaba perfecto hasta hace un momento. Ya, está bien. Eh, Sí. Listo, ok. Entonces, bueno, para entrar de una vez en materia y poder aprovechar lo mejor que podamos el tiempo, la dinámica va a ser que mi colega Saruy Tolosa va a hacer una presentación un poco del libro en general y luego vamos a darle la palabra a dos de los autores del libro, que son el profesor Luis Fernando Trejos de la Universidad del Norte en Barranquilla y la profesora Inguilena Valencia de la Universidad ICESI de Cali. Y luego vamos a tener un espacio para conversación, discusión, preguntas, etcétera. Entonces, sin más, Saruy, por favor, tienes 10 minutos. Adelante. Catalina, muchas gracias. Buenos días a todos, todas y todes. Gracias por este espacio
y de manera especial gracias a los amigos y a las amigas del legado de la Comisión de la Verdad por la invitación a conversar sobre este libro. Voy a ser muy rápido porque tenemos dos autores de dos capítulos muy buenos, entonces quiero aprovechar más el tiempo con ellos. Pero quisiera empezar con una idea sencilla y es que este libro nace de una incomodidad compartida y con esto me refiero a que casi 10 años después de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia no está en guerra como antes, pero tampoco está en paz. Y más bien estamos en una transición difícil, ambigua, llena de tensiones, y es justamente eso lo que este libro se propone entender y también propone algunas respuestas en ese sentido o algunas hojas de ruta. En este sentido, pues el libro se titula Transiciones posibles de la guerra y la paz en Colombia a casi una década del acuerdo de paz. Se produce en un contexto marcado particularmente por el deterioro de la seguridad en la política de paz total en varios territorios, por el aumento también de distintas formas de violencia y también por una narrativa muy instalada en algunos sectores de la sociedad y del debate político que consiste prácticamente en que volvimos a la violencia de los años 90 y a las dinámicas de violencia de los años 90. Yo creo que el libro parte precisamente de cuestionar esa afirmación, no necesariamente para minimizar lo que está pasando, sino para proponer o decir algo distinto, y es que la violencia de hoy no es la violencia de ayer. Y si leemos con los lentes equivocados, también vamos a responder mal, particularmente desde las apuestas de política pública. Este trabajo, en ese sentido, es el resultado de un proceso colectivo impulsado por FESCOL, ha sido hecho también en alianza con el espectador y ha reunido durante más de 7 meses a varios investigadores e investigadoras de carácter multidisciplinar, de múltiples disciplinas. La metodología de lo que hoy es el libro combina análisis de datos, revisión documental, estudios de caso y también discusiones sostenidas entre autores, eh, en donde cada discusión que se llevó a cabo cada 3 semanas permitió una línea de entrada que fue publicada en el Diario del Espectador en su momento, una vez al mes prácticamente, y a partir de esa línea de entrada del tema se empezó una investigación mucho más rigurosa que dio como producto cada uno de los capítulos del libro. En este sentido, este libro no busca cerrar debates, sino más bien lo que busca es ofrecer marcos analíticos y también herramientas para seguir pensando cómo superar el momento de violencia y los ciclos de guerra y de violencia en el país y asimismo avanzar hacia la construcción de paz. Yo quisiera, sé que vamos a tener a Inge y a Trejos, pero hacer un overview muy rápido sobre el libro para que las personas que todavía no han tenido oportunidad de leerlo sepan un poco qué van a encontrar allí. Entonces voy a empezar con el primero, que es el de Trejos. El capítulo se llama La violencia después del acuerdo de paz, cómo es y cómo será la guerra en Colombia. Este fue un capítulo que el profesor Trejos escribió en alianza con Reinel Vadillo y Trejos después me corregirá, pero entendemos que este capítulo plantea particularmente que el conflicto actual está marcado por la fragmentación, más actores, más disputas localizadas, menos ideología y más bien nuevas formas de control armado. Y él propone como tesis central que estamos también asistiendo a un nuevo ecosistema de violencia que no puede necesariamente explicarse como un simple retorno al pasado. Seguidamente, el segundo capítulo, hecho por Andrés Aponte, Lina María Asprilla y Javier Benavides, que se titula Gobiernos de Autodefensa Territorial, plantea también cómo muchos actores armados hoy no solo combaten, sino que también gobiernan, regulan economías, imponen normas y ordenan la vida cotidiana en territorios donde el Estado tiene una presencia débil o intermitente, y aún así no son las mismas gobernanzas que en otrora pues llevaron a cabo, por ejemplo, guerrillas como las FARC, sino que tienen sus particularidades en el contexto actual. El tercer capítulo de Ana María Rueda de la FIP, Fundación Unidas para la Paz, se titula Limitaciones del Estado colombiano para una estrategia efectiva frente al narcotráfico. Y allí Ana María analiza críticamente la política de drogas y también sostiene que el énfasis en indicadores como la erradicación de cultivos y las incautaciones, lo que han hecho es reemplazar lo que debería ser una estrategia integral de transformación territorial, lo que debilita también la acción estatal en búsqueda de la construcción de paz estable y duradera en los territorios. El cuarto capítulo, que es el de Inge Valencia, que construyó junto con Camilo Serrano Corredor, y que ahora ya nos presentará,
Se titula Las nuevas dinámicas de la violencia y sus impactos sobre la población civil. Y este capítulo pone el foco en violencias menos visibles, pero también profundamente dañinas, que tienen que ver con el reclutamiento forzado, particularmente el reclutamiento de menores, los confinamientos, la extorsión, dinámicas de control social que afectan la vida cotidiana de las comunidades y que muchas veces no son tan usados como lo puede ser las cifras de homicidio para hacer evaluaciones sobre el estado de la seguridad en los territorios. Y es una invitación también a mirar esas formas de violencia. El quinto capítulo de Laura Bonilla de Fundación Paz y Reconciliación, que se titula Reciclajes y mutaciones de la violencia en Colombia, busca introducir una idea, un nuevo concepto de capital armado para explicar cómo tras cada proceso de cierre del conflicto y una negociación, siempre persisten capacidades y recursos que facilitan también la recomposición de nuevas violencias, si no se intervienen de manera integral. Y creo que Laura también ahí hace un intento por empezar a mirar cómo lograr debilitar ese índice de capital armado en aras de poder romper con los ciclos de violencia. Y finalmente el quinto capítulo, que fue escrito por Andrés Preciado, en su momento en Unidas para la Paz, se llama Los retos de la reforma del sector seguridad y defensa. Y en este capítulo Andrés sostiene particularmente que sin una reforma profunda del sector seguridad no es posible una paz sostenible y también aborda debates importantes sobre la arquitectura institucional y sobre la coordinación estatal en aras de promover una reforma al sector que atienda a los problemas del presente. Nosotros y nosotras desde FESCOL hemos impulsado esta iniciativa, tratando también de enviar unos mensajes muy claros a las contrapartes con las que trabajamos, pero también a la sociedad y la opinión pública. Y me gustaría, entre los muchos mensajes que tratamos de poner en el libro, resaltar tres. Yo creo que el primero es muy claro y tiene que ver con que no podemos seguir explicando la violencia actual con categorías del pasado y que sí en cambio se necesitan marcos de análisis más precisos para entender qué es lo que está pasando hoy y también hacia dónde va o hacia dónde se está moviendo el conflicto y la violencia. En ese sentido, yo creo que los autores y las autoras hacen un ejercicio excelente, no solamente por diagnosticar, sino por proponer en ese sentido. El segundo mensaje que desde FESCOL quisiéramos entregar también tiene que ver con que con el momento político, particularmente un momento político electoral, y es que en un escenario electoral y altamente polarizado, lo que busca este libro también es apostar por superar dicotomías ideológicas y más bien aportar insumos para construir políticas de Estado en materia de seguridad basadas mucho más en evidencia que en consignas de campaña. Entonces también tenemos la idea de ir a las campañas con este libro, poder presentarlo como un insumo que permite también cualificar el debate en la materia. Y finalmente el tercer mensaje tiene que ver con, o más bien es como una advertencia, y es que no se pueden diseñar políticas públicas sin evaluar seriamente cuáles son las capacidades reales del Estado para ejercer esas políticas. Es un llamado a o una advertencia que prometer lo que no se puede cumplir también va a debilitar la confianza en las comunidades, como ha pasado en el pasado y viene pasando a veces en muchos lugares, y que la paz en última requiere también diagnósticos realistas, recursos claros y también la presencia efectiva en los territorios. Yo quiero dejar ahí, pero quisiera conectar también con una pregunta que nos propusieron desde los amigos y las amigas del legado y tenía que ver con cómo se relaciona esto con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y ya para darle la palabra a las autoras y a los autores, pues desde FESCOL también encontramos cuatro puntos o cuatro necesidades concretas en donde estos dos productos se conectan. Uno tiene que ver con la necesidad de la reforma al sector seguridad. Creo que la comisión fue muy vehemente en plantear esta necesidad. La segunda tiene que ver con la necesidad de transformar la política de drogas, que está claramente puesta tanto en el libro como en las recomendaciones de la comisión. Lo tercero es también poner en el centro a los territorios y a la población civil como única posibilidad para la construcción de la paz grande. Y finalmente también la necesidad de entender que la violencia es un fenómeno estructural y no episódico, que no puede responder a políticas del momento, sino que son políticas de largo plazo en la búsqueda de la paz grande. En ese sentido, yo creo que este libro dialoga directamente con las recomendaciones de la comisión, no las repite, no podría, esto es una cosa muy modesta, pero sí trata de en la conversación actualizar un poco esas reflexiones y trata también de como que las pone a prueba frente a la coyuntura y creo que también ayuda a pensar cómo evitar la repetición de la guerra.
Entonces creo que vamos de la mano también en el trabajo que hizo la comisión en ese sentido. Yo con esto cierro, invitándolos e invitándolas a leer este libro como una herramienta para seguir pensando caminos posibles hacia la paz grande en Colombia, con rigor, sin nostalgia también por los pasados y también sin atajos, que es lo que están haciendo en su trabajo arduo los investigadores e investigadoras que hacen parte de este proyecto. Entonces, Catalina, gracias y démosle la palabra a Trejo. Muchas gracias, Aruy. Entonces, bueno, sí, sin más. Tanto Luis Fernando como Inge van a tener cada uno 15 minutos para su presentación. Cuando les falten 5, voy a hacer como voy a levantar la mano en mi pantallita para no tener que interrumpirlos. Había 3 preguntas como orientadoras para sus presentaciones. Una es pues lo básico, cuáles son las principales tesis de sus capítulos, cómo se relacionan esas tesis con el informe de la comisión y qué mensajes quieren transmitir a los asistentes a esta conversación en el marco del proceso electoral y los desafíos de cómo concretamos una paz grande. Entonces, Luis Fernando, te doy la palabra, tienes 15 minutos. Buenos días, un saludo a todos y todas. Después de las introducciones, voy a presentarles brevemente lo que serían los hallazgos o lo más destacado del capítulo que escribí en el libro, que también, no sé si Saruy lo dijo, es de libre descarga, o sea, no hay que, no hay que pagar nada para poder acceder a él. Lo que tratamos de hacer con Reinel Vadillo es describir un nuevo contexto, o lo que nosotros denominamos es un nuevo contexto de violencia armada que todavía no ha terminado de configurarse, pero que sí está mostrando o evidenciando lo que serían sus rasgos característicos. En este sentido, nosotros retomamos el trabajo que ya hicieron otros investigadores en el sentido de hacer ejercicios de periodización de nuestra violencia, entendiendo que si bien estamos padeciendo distintas dinámicas de violencia armada desde mediados del siglo anterior, estos periodos no son lineales ni se pueden leer de forma homogénea, sino que han venido cambiando y adaptándose tanto a circunstancias nacionales como internacionales. Y en este caso particular, nosotros hemos tratado muy humildemente de complementar el trabajo del profesor Francisco Gutiérrez Sanín, que ha hecho 2 publicaciones, una en el 2020 y otra en el 2025, precisamente describiendo lo que él considera es el último ciclo o el más reciente ciclo de violencia armada, al que nosotros denominamos contexto. En este sentido, este nuevo contexto de violencia no nace con la desmovilización y desarme de la antigua guerrilla de la FAREP, sino que nosotros rastreamos 3 hitos de la violencia reciente en el país sobre los cuales empieza a darse esta reconfiguración del contexto de violencia. Primero, en el año 2004, el ELN hace pública su estrategia de resistencia armada. En la práctica, esa estrategia lo que señala es que el ELN renunciaba a la toma del poder nacional o se había dado cuenta en ese momento que no contaba con las condiciones, ni las capacidades, ni los recursos materiales y humanos para cumplir el objetivo revolucionario, y entonces lo que sucedía es que ahora pasaba a resistir en los territorios en los cuales tenía sus mayores acumulados. Es decir, renunciaba a la guerra nacional y daba fase o daba inicio a una fase de guerra territorial. En el año 2006 se desmovilizan las últimas estructuras de lo que fue esa federación de grupos paramilitares que se denominó Autodefensas Unidas de Colombia, y lo que vino después fue un proceso de fractura del paramilitarismo y se dio paso al fenómeno que el gobierno nacional de ese entonces denominó las BACRIM. De esas BACRIM hoy, después de un proceso de darwinismo criminal y también de acción institucional, hoy están los gaitanistas, ¿no? Como la organización que sobrevivió y que logró los mayores desarrollos. Y en el año 2016, entonces se da la desmovilización y desarme de la FARC, y también entonces se abre la puerta a toda esta dinámica que hoy conocemos como las disidencias y los rearmados, ¿no? Sobre esos 3 hitos entonces empieza
a construirse este nuevo contexto que tiene 5 rasgos. Nosotros creemos que pueden haber más, o ustedes quizás no estén de acuerdo con que sean 5, sino menos, pero los que nosotros hemos encontrado fueron, lo primero es la fractura del ecosistema criminal. Pasamos de un oligopolio de violencia, ¿no? En el cual era dinamizado por 3 macroestructuras criminales, como fueron en su momento las AUC, el ELN y la FAREP. Y hoy estamos frente a un contexto en el cual hay una constelación de distintos grupos violentos con capacidades heterogéneas y con objetivos que todavía no son muy claros de definir. De hecho, cuando sale el informe de la comisión y se entregan las recomendaciones, el ecosistema de violencia todavía era más pequeño que el que tenemos hoy. Es decir, en el 2022 había menos grupos armados y menos conflictos territoriales de los que hoy estamos eh, viendo o que se están escenificando en distintos territorios del país. Lo otro es que hay una desideologización de la violencia armada, pero eso no implica su politización. De hecho, nosotros creemos que hay desideologización, pero mucha más política. Y en este sentido, lo que invitamos es a leer lo político mucho más allá de la inclusión en las narrativas de los grupos de ideologías globales, marxismo, leninismo, bolivarianismo, y creemos que lo político en la guerra actual en Colombia hay que leerlo desde 3 niveles. Uno es el nivel simbólico. Muchos grupos todavía, no solo discursivamente, sino también en los símbolos que utilizan, evidencian algún grado de politización. Lo otro es las gobernanzas armadas, cuando los grupos establecen órdenes sociales y las comunidades los obedecen. Ahí hay gobierno y eso es muy político. Y también el tema de la incidencia en las elecciones. Cuando los grupos armados hacen apuestas electorales, están haciendo apuestas políticas por mantener un status quo local, regional o eventualmente modificarlo a nivel nacional. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que hoy en Colombia ningún grupo armado lucha por la toma del poder nacional. Pareciera que el objetivo revolucionario ha sido sustituido entonces por la creación, gestión, defensa y disputa del mayor número de gobernanzas armadas posible. Y eso lo que nos lleva a un escenario en el cual se puede afirmar que hoy en Colombia no hay una guerra nacional, y es un error afirmar o hablar en singular del conflicto armado, sino que tenemos múltiples conflictos territoriales que en algunos casos tienen vasos comunicantes e interacciones, pero lo que se evidencia es que hay unas dinámicas particulares de cada guerra en cada territorio. Un ejemplo de esto es que vemos que organizaciones armadas que en unos territorios se confrontan, en otros pueden ser aliados estratégicos. Lo que puede pasar entre disidencias y el ELN en toda la frontera con Venezuela, ¿no? Mientras en Arauca y Catatumbo hay una guerra a muerte entre ellos, en el sur de Bolívar y en el Bajo Cauca están aliados en contra de los gaitanistas. Por otro lado, también hemos visto y presenciado, especialmente cuando se habla de grupos criminales que están buscando escenarios de diálogo o negociación con el gobierno, están creando lo que se denominan alter egos criminales, o una especie de grupos criminales de papel que les sirven para mantener la dinámica de las rentas ilegales y la gestión de mercados de violencia, mientras el grupo madre o original negocia con el gobierno y trata de mostrarse cada vez más político y menos criminal. Y en este sentido también la utilización de los alter egos, que puede servir como un plan B en caso de que el gobierno incumpla los acuerdos que se logren con el grupo armado, también sirven para evadir responsabilidades penales. Es decir, mientras se dialoga, se puede seguir delinquiendo, pero en este caso no se asume la responsabilidad porque sería un tercero el que está dinamizando la violencia. Esto lo hemos visto en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, también en el sur del Cesar, está pasando en Nariño con comuneros del sur, eh, que han creado, bueno, y también la Inmaculada en Tuluá. Cada grupo que opera en estos territorios ha creado alter egos mientras desarrolla escenarios de acercamiento con el gobierno nacional. Y lo otro es que también estamos viendo que en este nuevo contexto de violencia, las violencias armadas urbanas
o los grupos criminales urbanos han venido ganando mucho espacio dentro del ecosistema. Tan es así que ni el ELN ni el Ejército Gaitanista o Clan del Golfo, que son las organizaciones armadas más grandes que operan en Colombia, ninguna de las dos controla una capital importante del país. En varias de ellas han entrado en guerras que no han logrado ganar precisamente a grupos locales que en algún momento del pasado reciente habían sido sus aliados o habían sido subcontratados por estos grupos grandes. Ya para ir cerrando y sumándome a algo que había dicho Saruy, la reflexión en este caso, pero que también va muy ligado a lo que en su momento fueron parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, nos lleva a hacer una lectura pormenorizada del contexto actual de violencia, y esto implica ser más rígidos y mucho más metódicos a la hora de hacer los diagnósticos actuales, ya que no son los mismos del 2022. Y si no tenemos una lectura clara del momento actual de violencia, va a ser muy difícil que logremos entonces que los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad puedan materializarse en el plano territorial, porque hoy la violencia es muy distinta de la de 2022 y la previa. Y en este sentido es necesario que cambiemos los marcos y categorías de análisis del conflicto o de los conflictos actuales, porque lo tradicional ya no nos sirve para leer, analizar y entender la violencia de este momento, y partiendo del hecho de que los gaitanistas no son las AUC ni las disidencias son las FAREP, y en este sentido creo yo que también podemos problematizar y poner en tensión la idea de que en Colombia todavía hay paramilitares y guerrilleros. Yo creo que ya ese ciclo se ha cerrado con excepciones muy particulares, y hoy estamos en un contexto en el cual tenemos que empezar a dar la discusión sobre estructuras de crimen organizado con distintas categorías, con distintas capacidades, pero ya estamos más en este contexto que en el anterior. Bueno, muchas gracias. No, Lucho, tienes 5 minutos todavía. Sorry, era Eh, como para darte una indicación. Adelante, no, yo te aviso. pero no, Catalina, ¿Ya? ya ¿Quieres terminé, cerrar? Ok, sí, y después perfecto. en las preguntas podemos, Hablamos más. sí. Listo, listo. Entonces, muy bien. Inge, adelante. Listo. Bueno, dale, gracias, Cata. Un saludo para todos, para todas. Eh, bueno, yo quisiera, pues ya Saruy les hizo una introducción del trabajo que hicimos. Quisiera como volver sobre esta idea que nos convocó a quienes participamos en este proyecto sobre la necesidad de retarnos analíticamente, y creo que también en las intervenciones alrededor de las políticas, digamos, que se han implementado en estos años sobre construcción de paz en el país. Creo que estamos en un momento recogiendo este último comentario que hacía Luis sobre la necesidad de entender las transformaciones que hemos vivido, eh, que traen, digamos, este debate que ya hemos mencionado, que estamos viviendo un conflicto muy distinto al de hace 30 años y muy distinto al de hace 10 años al menos. Yo creo que hay varios asuntos que están ahí. Creo que es muy importante esta última idea sobre la que habla Luis Fernando, sobre la necesidad de reconocer que estamos viviendo un conflicto mucho más criminal que armado, y eso nos hace una serie de preguntas importantes a la manera en que estamos caracterizando los actores y pensando las intervenciones territoriales que se están haciendo. También creo que hace varios años hemos estado diciendo que nuestro conflicto es cada vez más regionalizado, y esos focos regionales, esas expresiones regionales, nos hacen un llamado de atención también a volver un poco, y esta es una idea que voy a llevar al final, pero como que sigue apareciendo muy, de una manera muy marcada, la importancia de entender esos contextos regionales. No es un conflicto nacional, las dinámicas regionales son muy distintas. Sí, yo creo que en un contexto como este para todos es obvio, pero a veces para afuera es importante decirlo. No es lo mismo el Catatumbo al norte del Cauca, el Putumayo o a Chocó. Las dinámicas y los actores y las maneras de interactuar de los actores y sus afectaciones sobre población civil son muy distintas. Y en este contexto fue que nosotros, particularmente con Camilo Serrano, quisimos hacer este aporte sobre cómo entender
estas nuevas dinámicas de la violencia y los impactos que han tenido sobre la población civil. Y quisimos sobre todo llevar la discusión como a dos asuntos centrales. Primero, algo que creo que es común en varios de los capítulos que trabajamos, es poner el acento y entender que hay una transformación en las formas de gobernanza que tienen los actores armados en los territorios y sobre todo con las poblaciones con que interactúan. Yo creo que para nosotros es claro, aunque pues es parte del debate, que desde el gobierno de Duque y sobre todo en esa decisión de ralentizar la implementación del acuerdo de paz y con la implementación, digamos, de lo que fue la política de paz total, que nosotros reconocemos que tiene unos aportes importantes, innovadores, pero que también tiene, digamos, unas revisiones a realizar, sobre todo en sus métodos y formas de negociación y de verificación, las gobernanzas armadas se fortalecieron. Esa es una tesis que nosotros hemos planteado. Creo que hay unos debates que se han planteado sobre lo que ha significado ese fortalecimiento de las formas de gobernanza y aquí han participado pues Luis, creo que Fundación Unidas para la Paz también propuso en su momento esos debates sobre influencia y presencia y nosotros en el capítulo particular quisimos retomar este debate planteando la necesidad de comprender esa transformación en las formas de gobernanza básicamente en tres aspectos en lo que tiene que ver con la regulación de las poblaciones y creo que es importante pensar que en este periodo que estamos hablando, en estas nuevas dinámicas de conflicto, debemos poner el acento sobre el control que estos grupos hacen sobre poblaciones y romper un poco, como borrar un poco la idea del control territorial, que a veces son categorías como que se utilizan siempre para decir hay grupos armados, hay control territorial. Creo que es muy importante comenzar a poner el acento sobre lo que significa la gobernanza en términos del control poblacional y de lo que significa regular las poblaciones a través de mecanismos que tienen que ver con la regulación del orden social, con la resolución de conflictos, con el acceso a la justicia, con la provisión de infraestructura. Y eso es muy importante porque de alguna manera, digamos, en las recomendaciones generales que ustedes van a ver del libro, nosotros planteamos, y como lo decía Saruya ahorita, pues tenemos que dar otra vez la discusión sobre capacidades del Estado, ¿sí? Muchos de estos grupos, ustedes lo saben, hay legados, digamos, que permanecen y que se transforman, pero yo creo que es muy importante que volvamos a dar la discusión, por ejemplo, sobre el acceso a la justicia, que es una gran deuda que tenemos en clave, por ejemplo, de lo que fue el acuerdo de paz, y de lo que significa, por ejemplo, eso, la administración de justicia a nivel local, cuando hablamos de ese fortalecimiento de las gobernanzas, ¿sí? Un segundo punto que nosotros insistimos mucho tiene que ver con cómo la noción de gobernanzas conecta con la regulación de los mercados ilícitos. Y en esta fase en la que entramos, pues ustedes saben que las rentas han jugado un rol determinante para entender cómo ciertos actores, pues, hacen mayor presencia en territorios y plantean, digamos, dinámicas importantes al control de rentas ilícitas, como pueden ser el control de cultivos de uso ilícito como coca, marihuana, amapola, como la minería ilegal, que creemos que es, digamos, una gran deuda para visibilizar en clave de lo que ha sucedido en los últimos años, pero también en clave, digamos, de esta fase criminal en la que estamos entrando, pues es muy importante la interacción con otro tipo de rentas ilícitas también la deforestación, la ganadería, pero también el tráfico de migrantes y otra serie de eh, rentas que normalmente no visibilizamos, como pueden ser la extorsión, por ejemplo, o el lavado de activos. Yo creo que en esta fase criminal, y es parte del debate también que nosotros quisimos plantear, las intersecciones entre las dinámicas urbanas y rurales son mucho más estrechas. Y este creo que es otro punto que necesitamos comenzar a abordar en términos de lo que significa pensar esas apuestas construcción, esas apuestas, por ejemplo, de paz territorial que han sido, que se han pensado predominantemente para escenarios rurales, por ejemplo. Y por último, pensando la transformación de las formas de gobernanza, nos parece muy importante pensar las interacciones que hay entre los grupos armados y la población civil. Yo creo que este llamado que hacemos en términos de entender
las nuevas dinámicas de los actores, las nuevas dinámicas en términos de la regulación del orden social nos están insistiendo a visibilizar cómo son esas interacciones con la población civil y a mandar un mensaje también pues abierto en que la población civil continúa siendo víctima del conflicto y en los últimos años pues creo que para nadie es un secreto de lo que vimos y como acaba de cerrar el año pensando que el 2025 pues en los últimos 10 años cierra digamos con un estado de emergencia humanitaria que hace mucho no vivíamos. Sí, y esto creo que es muy importante visibilizarlo porque en este contexto, y ahora ya viene la discusión, digamos, como ese segundo aporte que quisimos hacer con el capítulo, pues cuando nosotros hablamos un poco sobre ese esfuerzo de visibilizar los repertorios y los procesos de victimización, pues normalmente hablamos de violencia letal y algo que vemos en los últimos años es que tenemos otras expresiones que han estado ahí, pero que han aumentado significativamente en los últimos años. Eh, Recuerden, no sé, hace un año y medio más o menos hubo un debate importante, o sea, no este último cierre, sino al cierre del 24, el gobierno actual decía, no, pues Paz Total sí ha sido exitosa porque hemos logrado una reducción pequeña, pero hubo una reducción en tasa de homicidios. Entonces, un poco lo que nosotros quisimos plantear es, hay unos indicadores que han sido útiles, ahí de pronto le quiero pedir a María Alejandra que me ayude con la presentación, quería traer como pues unas gráficas ahí como para que entremos en el debate. Entonces, pues si nosotros vemos la reducción de la tasa de homicidios en el país, pasemos a la siguiente, por favor, María Alejandra. Vamos a ver que había unas reducciones significativas. Creo que esta es una realidad que todos reconocemos y reivindicamos. Este es un gráfico que en su momento elaboró eh, Luis, Luis Trejos, que está ahí, y lo retomamos un poco para el debate. Entonces, ustedes ven ahí una reducción significativa. Esto es muy importante para poder también decir, no es el conflicto del 90 al que estamos viviendo actualmente. No sé si se acuerdan, por ejemplo, aquí en Cali, en junio, cuando fueron los atentados que realizó el EMC, pues mucha gente comenzó a decir, no, volvimos a los 90, otra vez la amenaza terrorista está ahí, estamos en los atentados. Había sido ese mismo fin de semana el asesinato de Miguel Uribe. Eh, y poco, pues si vemos esta gráfica, vemos que hay una disminución importante, significativa. En sombreado ustedes ven los procesos de paz que hemos tenido. Y yo creo que esto es importante visibilizarlo en términos, digamos, de lo que significa la defensa de la construcción de paz y de los procesos de negociación que hemos tenido. Y yo creo que esto es importante posicionarlo, mencionarlo, sobre todo en una narrativa global actual en que esos procesos de negociación pues son cada vez más débiles y hay como digamos, un debilitamiento de lo que significan los procesos de negociación. Ahora, parte de la discusión que nosotros tenemos es si es importante, pero esto hay que revisarlo con cuidado. Una preocupación, pasemos María Alejandra a la siguiente, por ejemplo, que hemos tenido, es que los homicidios, así como las dinámicas de la violencia, creo que para ustedes es claro saber que están regionalizadas. Las tasas de homicidio en esas regiones más afectadas por el conflicto normalmente pueden doblar o triplicar la tasa de promedio nacional. Entonces, por ejemplo, en Cali, nuestra tasa de homicidios es de 45 sobre 100.000 habitantes, cuando en Colombia, pues la tasa cerró en 26, 27 más o menos. Cauca la tiene en 57, eh, San Andrés y Providencia, que es un caso que yo siempre menciono, que está como por fuera del espectro, tiene una tasa de homicidios de 65 sobre 100.000 habitantes y eso tiene que ver con las dinámicas de narcotráfico y de crimen organizado, pero es poco visible. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es ojo, porque cuando vamos a ver impactos humanitarios es necesario reconocer esas dinámicas regionales diferenciales y también tenemos que hacer un esfuerzo por poder entender que las dinámicas, por ejemplo, de violencia, como los homicidios, no afectan igual. ¿Te perdimos, Inge? Inge, te congelaste.
Tal vez se cayó la señal. Voy a escribirle. Me dice Inge que se acaba de ir la luz en Cali, en la parte en donde ella está viviendo. Ah, Sí. Tal vez se conecta por el celular. Llueve fuerte en Cali en este momento. Estoy en Cali. Ok. Vamos, mientras vemos si Inge puede conectarse por el teléfono, que la verdad no sabemos. Si quieren, podemos iniciar una conversación em, sobre digamos, los puntos que se han planteado hasta ahora. No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario. En cualquier caso, les pediría, por favor, hagan sus intervenciones de manera breve para que pues, para que tengamos espacio para todos. Nos Voy a dejó. preguntarle si se puede Sí, conectar por el teléfono. pregúntale. Podemos esperar. Yo estaba, mejor dicho, súper conectada. Nos dejó en punta con las Total. gráficas. Pero pues de todos modos esto puede pasar. Está, por si acaso, la posibilidad también de entrar en preguntas con el profe Luis Trejos, de todos modos, de su insumo. Si alguien tuviera alguna pregunta en este Mm, momento. Em, pero claramente yo estaba súper conectada con estas gráficas. eh. Muy Sí, Inge me interesante. dice que si quieren vayamos con preguntas y que tan pronto ella logre conectarse, nos avisa. Regresa, súper. Mm, mm. No sé si habían planteado alguna por el chat. Yo no no, estaba Por así. ahora que No yo había haya ahora visto. no hay. No, no hay. listo. Eh, Yo sí puedo hacer una, perdón, buenos días. por supuesto, si te De Juan presentas. David. Por favor, sí, Sí. presentarse. Ahí está Inge, creo. Ah, bueno, no, sino que entonces que ya presente lo que le falta, sería mejor. Hola, Hola. Hola, te escuchamos. ¿me escuchan? No sé si me ven, creo que no, ¿cierto? No te Te No, vemos, no te escuchamos. pero te vemos. oímos perfecto y podemos volver a poner la presentación si Ya, quieres. ya, pues me Ya. tocó conectarme del celular. Ya te Justo se vemos. fue la luz. Listo. Bueno, voy a cerrar este momento. Bueno, quería que vieran entonces esa tasa de homicidios desagregada. Estos son datos del DANE. Y lo que queríamos que vieran ahí también son afectaciones diferenciales, ¿no? Entonces, pues creo que no sé si lo sepan todos, pero digamos las afectaciones en homicidios cuando desagregamos por grupos generacionales, pues obviamente las afectaciones sobre todo hombres jóvenes, pues es muy importante. Y yo lo he tratado de mencionar mucho en estos últimos meses. Creo que esta serie, digamos, de fenómenos asociados a violencia letal es muy preocupante si lo sumamos con otros repertorios como puede ser el reclutamiento y sobre todo en un contexto de transición demográfica y de baja de natalidad que estamos viviendo. O sea, es una preocupación, yo creo que no solamente en dinámicas del conflicto, sino en lo que concierne a la sociedad en general. Entonces, digamos, una de las tesis que planteamos con Camilo fue los indicadores de violencia, algunos están estables, algunos han disminuido. Por ejemplo, el asesinato a líderes sociales en los últimos años ha disminuido, pero no por eso no debe dejar de ser una preocupación. Son ya más de 2.000 personas asesinadas desde 2016, al igual que ha sucedido con firmantes de paz. Eh, y creemos que es muy importante continuar pudiendo visibilizar estos fenómenos que estamos viviendo, sobre todo en este contexto, digamos, de negociación de paz debilitada, pero también, digamos, donde estas lógicas de conflicto se han recrudecido y han aumentado pues, las afectaciones a la sociedad. Perdón, creo que hay un ruido por ahí. María Alejandra, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, porfa? Entonces, parte de lo que quisimos plantear con Camilo es que necesitamos evidenciar qué está sucediendo, por ejemplo, con fenómenos como reclutamiento.
la Defensoría ha hecho un llamado muy importante a mostrarnos cómo estas lógicas de reclutamiento de partes de actores armados han aumentado significativamente en los últimos años. Y esos datos que ustedes ven ahí son pues datos oficiales que tiene la Defensoría y ustedes saben que ahí hay una discusión muy importante sobre el subregistro, ¿sí? Creo que estamos además, pues ayer ustedes saben que se conmemoró el Día de las Manos Rojas. Crisis Group emitió un informe también haciendo esa alerta sobre reclutamiento. Nosotros en Cali hemos hecho esfuerzos desde la red de observatorios de seguridad también de visibilizar estas dinámicas que han cambiado y que son muy distintas a las que operaban hace 20 años, ¿sí? Estamos hablando de reclutamientos de no solamente de la vinculación de menores y de jóvenes a los actores, sino también hay utilización, subcontratación, que nos parece que es muy importante visibilizar. Y como les decía hace un momento, si nosotros estamos hablando en que estamos entrando en una fase mucho más criminal, también estamos entrando en una fase donde las dinámicas urbanas y rurales interactúan de una manera pues mucho más estrecha. El caso que nosotros tenemos en Cali es muy importante. Nosotros hemos querido también mostrar, visibilizar cómo hay reclutamiento y subcontratación en contextos urbanos, ¿sí? Ligados, digamos, a los fenómenos de pandillas que son utilizadas por grupos armados y por grupos de crimen organizado, que de nuevo muchos de los episodios que hemos visto recientemente nos muestran esta realidad y que además nos muestran eh, digamos, el aumento significativo que estamos teniendo en regiones como el suroccidente del país, como el departamento del Cauca, del norte de Santander, de Antioquia, pues de Valle aquí particularmente, y eso nos hace un llamado, yo creo que importante como sociedad para atender qué está pasando con la niñez y la juventud. Y otro aspecto que quisimos resaltar, pasemos a la siguiente diapositiva, han sido las dinámicas de confinamiento. Yo creo que lo que vivimos en el último año en regiones como Catatumbo, como Chocó, deben hacer un llamado de atención sobre lo que significa que las poblaciones estén siendo confinadas, que estén siendo desplazadas y que estemos viviendo nuevamente un estado de emergencia humanitaria, donde las afectaciones que está viviendo la población civil pues son muy, muy, muy significativas. Y en estas afectaciones, en esta, digamos, noción amplia de lo diferencial que hemos querido plantear, pues también hay unos aspectos diferenciales que queremos resaltar. Los confinamientos han afectado significativamente, por ejemplo, a poblaciones indígenas, a poblaciones afrodescendientes y campesinas. Y en eso nuevamente nosotros insistimos a esta manera en que estamos construyendo la visibilidad de los impactos humanitarios, pues es muy importante desagregar, hacer esos esfuerzos por desagregar las afectaciones en términos generacionales, de pertenencias étnico-raciales para poder como complejizar un poco la dimensión de lo que estamos viviendo. Eh, Creo que podemos dejar de compartir, María Alejandra, y yo quisiera aprovechar pues para cerrar con algunas de las ideas que mencionaba Saruy hace un momento, en esos esfuerzos que hemos hecho también por poder generar con este libro un esfuerzo por ampliar las discusiones alrededor de, digamos, de las apuestas de lo público con relación a la paz en nuestro país. Yo creo que eh, en nuestra apuesta, pues seguimos haciendo un incesante llamado sobre la importancia de recordar una paz integral y una paz territorial. Yo a veces digo como, o sea, llevamos 10 años hablando de paz territorial y a veces parece que se nos olvidara la importancia de leer, entender eh, esa importancia que tienen las configuraciones territoriales y entender su particularidad, como lo decía al inicio. Digamos, nosotros, Luis está en Barranquilla, desde el Caribe, yo estoy en Cali un poco desde suroccidente Pacífico, y nosotros insistimos. Es a veces muy contradictorio que a pesar de que se den procesos de negociación, muchas veces desde la institucionalidad, estos procesos son
muy centralizados, pues nuestro país es muy centralizado y se le olvida reconocer las dinámicas regionales que están, no solamente en términos de los contextos, sino también la vinculación a los actores estatales subnacionales, por ejemplo. Esa creo que es una deuda muy grande que tiene Paz Total, que sería muy importante como en términos de los ejercicios prospectivos que vienen. Creo que una paz sin la participación de los gobiernos subnacionales puede ser muy difícil pensar su implementación y creo que por eso también han sido tan débiles los esfuerzos que se han tenido, como los resultados que se han tenido. Entonces, ahí nosotros hemos hecho un llamado de atención importante y a poder, digamos, sincronizar estas propuestas de construcción de paz con lo que supone entender las capacidades y la configuración del Estado colombiano. Por ejemplo, una discusión que tuvimos a final de año es Paz debe hablar mucho más, por ejemplo, con las propuestas que tenemos hoy respecto a ley de competencia, ¿sí? Como que a veces creemos que son dos mundos distintos y sí creemos que es muy necesario retomar un poco lo que significa la paz territorial, no solamente por la mirada contextual, sino lo que supone entender y hacer exigencias de los andamiajes a los andamiajes institucionales. Una segunda, digamos, como relación importante que nosotros tenemos y discusiones que queremos plantear con lo que el legado que ha dejado el informe de la comisión es esa deuda con la reforma del sector seguridad y con las discusiones sobre seguridad. No solamente la reforma, que es la gran deuda, sino sobre lo que supone pensar la seguridad como un valor público, como una apuesta donde la sociedad civil debe participar y yo creo que la seguridad y la justicia han sido las grandes, digamos, las grandes olvidadas en este momento, digamos, de posacuerdo que hemos tenido. Cuando hablamos ahorita de gobernanzas y de regular el orden social, creo que eso implica pensar, por ejemplo, el acceso a la justicia y en cómo la seguridad debe pensarse también como un esfuerzo importante por fortalecer los mecanismos de protección y creo que ahí hay grandes deudas, como puede ser, digamos, la implementación de la Comisión de Garantías a a la seguridad y la reforma al sector seguridad, como tener en cuenta esas dos dimensiones. Eh, y por último, yo creo que en clave, digamos, de lo que viene, y retomar como esa última idea que mencionó Luis Fernando sobre comprender esos retos que nos pone esta fase más criminal del conflicto, yo creo que esa es una gran deuda también. Creo que eh, los ejercicios de esclarecimiento de responsabilidades todavía están en deuda y sobre todo es necesario que se realice un esfuerzo mucho más sistemático en lo que supone. Otra vez se Se fue. fue la Inge, llamada. ¿nos oyes? Sí. Aló, aló. No, creo que estás congelada, te perdimos. Pero bueno. Volvió, Em, volvió, volvió. ya, dale, Sí, dale, dale. Dale para que cierres, sí, ya. qué pena con ustedes. Eh, bueno, no, quería cerrar con lo que supone pensarnos esta fase mucho más criminal del conflicto en términos del desmonte de estructuras criminales, pero también de esa apuesta que abre paz total con lo que significa la negociación con grupos criminales, que es una agenda que yo creo que es muy importante comenzar a plantear y a dar por lo que estamos viviendo y porque seguramente en estas discusiones que estamos viviendo regionalmente a nivel América Latina, pues viene como toda esta apuesta de mano dura de guerra contra el crimen organizado y creo que esa no puede ser la salida que tenga nuestro país. Ya, yo cerraría ahí y pues muchas gracias por la paciencia con la ida de la luz. Muchas gracias, Inge. Creo que, bueno, no, estuvo muy bien. Logramos superar todos los problemas técnicos. Ahora sí, tenemos un espacio para conversación, preguntas, comentarios. Entonces, por favor, adelante. Si quieren, pueden escribir sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano, por favor, eso sí, brevemente. Había alguien que iba a hacer una pregunta, pero no sé quién era. David, creo que David, adelante.
Sí, era yo. Buenos días para Si te todos, para puedes todas. presentar brevemente, por favor. Sí, gracias. Mi nombre es Juan David Espinel. Yo hago parte del equipo de paz de la corporación Viva la Ciudadanía. Quería tener dos preguntas, una para el profesor Luis Trejos y otra para ambos. La primera es en cuanto a cómo nombrar a los actores armados que están actuando actualmente. Si no le entendí mal, el profesor hablaba de que no estamos ya ante guerrillas y paramilitares, sino ante estructuras criminales, pero en el artículo menciona que la desideologización de estos grupos no implica que el conflicto se haya convertido en una guerra puramente criminal. Entonces, ¿cómo sería la manera correcta de nombrar a estos grupos que están operando actualmente en el país si ya no se trata de guerrillas y de paramilitares? Y la segunda pregunta para ambos, que creo que es un poco lo adelantaba Inge en esta intervención, en la última parte de su intervención, es en cuanto digamos, creo que es un momento pertinente y valioso para hacer como un balance de lo que ha sido la política de paz de este gobierno y a la vez también un momento pertinente para poder trazar unas líneas de cómo sería la política de paz del gobierno entrante, sea el corte político que sea. Entonces, yo quería preguntarle si pudieran dar algunas sugerencias o unas recomendaciones de unos temas clave o puntos clave que podría tener en cuenta la siguiente política de paz que se implemente, pues considerando este escenario de violencia actual que han caracterizado en este libro. Eran esas dos preguntas, muchas gracias. Gracias, Juan David. Vamos a recoger algunas y luego les damos la palabra a Luis Fernando y a Inge. Tengo a Luisa Ortiz, que entiendo que pidió la palabra por el chat. Disculpa, no encuentro aquí donde solicité pedir la palabra. Soy Doris Está muy Sarmiento. bien. Quisiera hacer una pregunta. Gracias. Adelante. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradecerles la interesante presentación de los profesores. Yo tengo dos preguntas. La primera relacionada con la presentación que ellos hicieron, me gustaría saber cuál es el análisis que han hecho sobre la conversación entre la estrategia de paz total del gobierno y las recomendaciones, en particular que hace el informe de la Comisión con la Paz Grande, por una parte, porque pues yo escuché atentamente las presentaciones y yo entiendo las valoraciones que se hacen desde el espacio académico, pero también se han hecho decisiones y se han hecho acuerdos con las comunidades, entonces me gustaría oír algo, si la valoración es algo positiva, porque aquí solamente veo que se hace el análisis académico que hay que hacerlo, pero en los escenarios de las conversaciones de las mesas hubo avances, en el Caquetá hubo acuerdos, se reunieron más de 9.000 personas en espacios, etcétera. Entonces, me queda la pregunta si es que no hay nada positivo de valorar de paz total. Esa es como la primera pregunta. ¿Y cómo conversa eso con el proceso de implementación de la recomendación de la paz grande? Y en segundo lugar, eh, hace pocos días, esta semana, se hizo la presentación de la rendición de cuentas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces sería muy importante que tuviéramos en cuenta ese informe de rendición de cuentas de la Jurisdicción Especial en todo lo que tiene que ver con verdad, reparación, con los TOAR, con los retos que se presentan frente a eso, porque pues, los análisis también deben mirar como cuáles son los avances. Y avances hay, no necesariamente pues todos los que quisiéramos, pero a mí sí me parece que es muy importante poner de relieve y reconocer que también hay avances. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doris. Eduardo, por favor. Hola a todos y todas, ¿me escuchan? Sí. Listo. Bueno, nada, primero, ya segundo round de lanzamiento de este libro, porque estuve en los Andes cuando hicieron el lanzamiento el año pasado, fue fantástico. Lo primero, pues felicitar a los autores, felicitar a FESCOL, a toda la gente que estuvo como involucrada. Me parece que es súper importante retomar recursos, por ejemplo, el valioso informe de la comisión, pero ir actualizando y reapropiando en realidad para entender que hay recursos que tenemos que tienen una vigencia y que dan luces para lo que tenemos que hacer en el país.
quería simplemente como comentar, me parece interesante esto, esta narrativa, imaginario, diría yo, que está dando vueltas, esto de que volvimos a la violencia de los noventas. Tengo que reconocer que en un primer instante yo he dicho esa frase, como pensando rápido, teniendo impresiones ligeras, y después, claro, oyéndolos digo, tienen toda la razón, esto es otra cosa. Y me queda la pregunta, y la pregunta que le haría sobre todo a los dos autores, pero pues también si hay gente que quiera meter la cucharada, es, bueno, ¿qué otras narrativas o qué otros imaginarios quedan ustedes que están ahí pendientes por revisar? Y lo digo porque precisamente como tenemos un trabajo mucho más intenso a nivel territorial, es ahí donde tenemos que estar revisando, bueno, qué tiene la gente en la cabeza, cómo hacer, por ejemplo, para que lo que el informe de la comisión decía con respecto a reforma cultural se pueda dar más allá de lo institucional, más allá de las víctimas, más allá de memoria. Estamos hablando un poco como de los fundamentos de las ideas a través de las cuales la gente vive. Entonces, o sea, me parece interesante a manera de diagnóstico decir como, oigan, está esta idea dando vueltas de volvimos a los 90, fíjense que no. Me da curiosidad saber si es que quizá los autores y quienes estuvieron involucrados como revisando y que trabajan en territorio de pronto hayan percibido o captado unas nuevas ideas que empiecen a dar vueltas hoy que quizás hace unos años no estén dando vueltas y que valga la pena abordar. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Por el momento no veo más manos levantadas, entonces le daría la palabra a Luis Fernando para... Hola, Ah, yo, Luisa, adelante. Ok, sí, estaba un poquito confundida. Dale, por favor. gracias. Bueno, pues ya que estamos hablando de oportunidades y retos y así empezamos el chat y así empezamos la conferencia, yo quisiera saber qué se planteó aquí dentro de la investigación sobre procesos de soberanía territorial. Yo también estoy mucho con la idea de la compañera que habló de, pues, de las oportunidades y de lo que se ha fortalecido la paz, pero sí quisiera saber mucho como dentro de este estudio, ¿qué se ha preguntado de los procesos de soberanía territorial, de lo que se está implementando? Porque hay mucho que se está implementando para la soberanía alimentaria, para el cese de la violencia, por lo menos dentro de ciertos grupos poblacionales. Entonces, sí quisiera saber cómo se está estudiando estos procesos de soberanía y también cómo buscamos el apoyo y la intervención estatal para continuar estos procesos que necesitan, pues, sobre todo capital económico. Gracias. Gracias. Entonces, ahora sí, por favor, Luis Fernando, adelante. Y si no está por ahí Luis Fernando, entonces sí, creo que se le cayó también. Inconvenientes. Bueno, yo iniciaría como con tres elementos, ¿sí? Yo creo, pues lo primero que les diría es, yo soy una firme defensora de los procesos de construcción y de negociación de paz, ¿sí? Y yo creo en la construcción de paz y en la negociación, en los esfuerzos que se han hecho en los últimos años. Em, con respecto a la primera pregunta, yo creo que en términos de lo que se ha hecho, como digamos, de las apuestas gubernamentales, sobre todo, a mí me parece que la lectura que podemos hacer en estos años desde la firma del acuerdo de paz es, el acuerdo final de paz está ahí y desafortunadamente, tanto en Duque como en el gobierno Petro, creo que la implementación ha sido muy débil en lo que teníamos, ¿sí? Duque obviamente hizo la apuesta por el debilitamiento, por ralentizar, pues ustedes ya saben la frase muy famosa que tenían en ese momento, que creo que causó un gran desconcierto desde 2018 cuando vimos que se comenzaba a desfinanciar, a ralentizar la implementación. Y creo que para sorpresa de todos, pues esta es una opinión mía personal. Creo que el gobierno Petro queda con una deuda muy grande en lo que significa la implementación. Para mí, vuelvo y les insisto, es una opinión personal. Creo que el acuerdo de paz de 2016 tenía muchas cosas planteadas que se podían seguir implementando. Por ejemplo, en el caso de las apuestas de sustitución de cultivos ilícitos. Teníamos un programa nacional, teníamos programas regionales, había una combinación de esfuerzos entre el PENIS y sincronizarse con los PEDETs y eso no se logró. Creo que ahí hay una gran deuda y como les digo,
que se inicia desde 2018 y continúa hoy. Yo creo que en términos de lo que podemos proyectar a futuro, pues yo no sé, creo que una apuesta importante sería continuar lo que hay en la implementación, en esa frase eterna que nos dijimos en 2022, construyamos sobre lo construido, ¿sí? Creo que los programas están, la institucionalidad está, eh, esa reingeniería institucional a nivel micro que se hizo también estaba ahí para poder lograr muchos esfuerzos en términos de lo que sería la implementación del acuerdo en sus distintos puntos, ¿sí? A mí me sorprende, por ejemplo, que aún hoy hay gobiernos locales que cuestionan como la vigencia de los comités transicionales de víctimas, ¿sí? Entonces creo que hay unos esfuerzos en términos de ese despliegue que se hace con el acuerdo final de paz de 2016, que en términos de lo que puede venir, yo creo que hay una agenda que se puede continuar ahí, aunque creo que el contexto político es adverso para lo que viene. Y lo que nos ha mostrado los últimos años es que la paz desafortunadamente no deja réditos políticos. Y en general en el contexto electoral en el que estamos entrando, miren las agendas de los candidatos y las candidatas. Creo que no hay nadie que esté hablando de paz, a excepciones de quienes están presentando a las curules transitorias de paz o a excepción, digamos, de líderes y lideresas locales que nos están hablando, sí, de la importancia de la paz a nivel territorial. Entonces, eso por un lado. Y ahí yo quisiera hacer un énfasis en las dos preguntas, esfuerzos sobre paz en el país, claro, los hay todos, ¿sí? Y creo, yo tenía un punto, no lo mencioné, estaba en la coyuntura de la caída de la luz, pero creo que en nuestro país, a pesar de esta historia que tenemos del conflicto, los esfuerzos de paz y defensa territorial siempre han estado. Creo que, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que a pesar que tenemos un acuerdo que se firmó en 2016, una política gubernamental que se inicia en el 2022, los esfuerzos gubernamentales han disminuido considerablemente, ¿sí? Pero los procesos de defensa territorial y de construcción de paz están ahí. Yo creo, como dicen los colegas del Instituto de Estudios Interculturales de aquí de la Javeriana Cali, necesitamos hacer un giro ontológico a la paz y visibilizar mucho más esas experiencias de construcción de paz local, que hay un montón. O sea, en la vida organizativa, la defensa territorial, la defensa por la vida y la defensa por la paz, creo que está en todo nuestro país y necesitamos fortalecer, digamos, inventariar y fortalecer mucho más esas iniciativas de paz. O sea, piensen, digamos, en Cali nosotros tenemos experiencias de construcción urbana como el Tribunal de Siloé, que trató de hacer ejercicios de esclarecimiento y de justicia restaurativa después del estallido social. Tenemos apuestas de construcción de paz urbana o en el norte del Cauca, seguramente ustedes conocerán muchas de las experiencias de construcción de paz que han hecho organizaciones comunitarias como la SIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la CONC, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte también, que creo que hay unas apuestas que necesitamos seguir reconociendo, fortaleciendo y visibilizando mucho más. No en vano, si ustedes han visto en esta coyuntura de violencia electoral que tenemos, por ejemplo, en el Cauca, muchos de estos liderazgos que hablan de la defensa territorial y de la construcción de paz, pues han sido violentados, por ejemplo, en la última semana. Miren lo que pasó con la senadora Ida Quilpué del CRIC. Ella viene con una historia, seguramente ustedes la conocen muy bien, de un liderazgo al interior del Consejo Regional Indígena del Cauca importantísimo y fue afectada, digamos, esta semana fue violentada por, al parecer, la estructura de Goberto Ramos del EMC, ¿no? Entonces, creo que hay unas apuestas muy importantes, muy robustas, pero son iniciativas muchas que se han construido localmente y con unos esfuerzos desde la sociedad civil y desde los procesos comunitarios. Creo que algo que nosotros necesitamos hacer es sí visibilizar mucho más, pero pensando, digamos, los comentarios que recibíamos ahora, es necesario visibilizarlos, pero también creo que en términos de las apuestas gubernamentales que se han hecho, creo que es necesario mostrar pues en qué nos hemos equivocado, ¿sí? Y mostrar esas equivocaciones y con esto quiero cerrar. Yo creo que el esfuerzo de paz total y varios quienes estuvimos en este escenario
lo compartimos. Paz Total fue una iniciativa innovadora, yo creo que importante al plantear esta idea de poder negociar con los distintos grupos, rompiendo un poco la dicotomía de lo político y lo criminal, y creo que eso es muy importante y muy valioso. En términos prospectivos, yo me lanzaría a plantear la importancia de continuar estos esfuerzos, porque si no la salida va a ser vámonos a la mano dura, como ha sucedido con Ecuador o Salvador, que son ejemplos muy cercanos que tenemos acá, pero necesitamos cualificarnos, necesitamos cualificar el debate, necesitamos cualificar las capacidades técnicas, porque yo creo que todos coincidimos, necesitamos una política gubernamental de paz, yo diría paz total sí, pero no así. Necesitamos metodologías, verificación y además porque negociar con los grupos, con estos grupos que estamos afrontando hoy, con la manera en que ejercen el control, ya no solo territorial y poblacional, con los objetivos que hay sobre control de rentas ilícitas, yo creo que ahí hay una serie de debates y capacidades técnicas que debemos cualificar que hasta el momento creo que han sido insuficientes en lo que hemos avanzado. Ya yo dejaría ahí, vi que creo que Luis Fernando estaba por ahí hace un momento. Sí, sí, por acá estoy. Dale, Luis. Y luego María. Adelante. Me disculpo, voy a tener la cámara apagada porque estoy barro de internet y se cae la señal. Bueno, lo primero, lastimosamente hubo algunas intervenciones que no escuché, pero lo primero es que hay que entender que lo criminal no es antagónico ni rivaliza con lo político. Es decir, asumir que los grupos criminales no pueden politizarse es una idea errada. Y yo sí considero que hoy lo que estamos es frente a estructuras criminales con distintos grados de politización, ¿no? Independientemente de que algunas vengan de la Guerra Fría, como el caso del ELN, ¿no? Y mantiene una narrativa un poco más estable en ese sentido, también tiene unos comportamientos bastante criminalizados, podríamos entrar a debatirlos, pero lo que sí creo es que hoy son criminales politizados, o sea, y la politización la podemos leer desde distintos niveles. Pero hay que romper ese tabú, ¿no? En Colombia solo las insurgencias eran políticas o lo político lo entregaba la pretensión o objetivo de toma del poder nacional. Hoy eso en Colombia no funciona y tenemos que dar un debate que actualice esa deliberación. Por otro lado, yo en lo personal, yo respeto mucho digamos, las ideas que todos tenemos, pero yo sí creo que la política de paz total ha sido una muy mala política, empezando porque no fue planificada, es una política llena de improvisaciones. Muchas mesas de negociación se iniciaron sin líneas rojas y todavía no las tienen. No entiende cómo el gobierno se sentó a negociar con grupos que públicamente han manifestado que no van a entregar las armas o que la dejación de armas no es un tema en la discusión. Entonces, ¿qué es lo que se negocia, no? Pareciera que en algunos casos es el apaciguamiento de violencias, pero no el desmonte de las estructuras. Y esto que puede parecer subjetivo está acompañado por informes de distintas organizaciones nacionales e internacionales que han señalado que durante la paz total la mayoría, por no decir casi todos los grupos armados crecieron y se expandieron territorialmente. Las cifras humanitarias de 2025 nos evidencian una especie de catástrofe humanitaria que no se veía desde antes de la desmovilización de las antiguas FAREP, lo que sucedió en el Catatumbo el año pasado con 95.000 desplazados forzados, creo que pone en la mesa el fracaso de esta política, que además también, como les decía, se disoció o se divorció de la política de seguridad y eso al final, bueno, nos ha llevado a este escenario en el cual, en la medida en que se siga deteriorando la seguridad, políticamente van a crecer los sectores opositores que, como bien lo señalaba Inge, prometen mano dura, ¿no? Y resolver de forma rápida un problema tan complejo como es el de nuestras violencias, pero es mi opinión particular y sé que se han dado otros procesos que al final creo yo también es una discusión que debiéramos poner sobre la mesa y es el tema de la participación comunitaria. Eh, en algunos casos he escuchado que pareciera que esta es la primera política de paz que hace estas convocatorias masivas. Yo participé en las asambleas PEDET, que son las asambleas de desarrollo democrático, y yo creo que esta es una política que
y vi una participación copiosa de múltiples ciudadanos, campesinos que habían sido excluidos toda la vida institucionalmente y allá se fue al nivel veredal y de corregimiento. Esta gente planteó los PEDET, hizo sus grupos motores, después vino, recuerden ustedes, Duque saca la paz de la discusión pública y eso sí se lo valora el presidente Petro, que nos puso otra vez a hablar de paz y hubo los diálogos regionales vinculantes, también hubo convocatorias masivas en territorios rurales, la gente fue, se suponía que todo eso que se discutía en esos espacios eran insumos para el Plan Nacional de Desarrollo y cada grupo armado ha venido también pidiendo o exigiendo sus propios espacios de participación. Entonces, al final, la participación para qué y en qué sentido, ¿no? Pero yo eso lo respeto. Y por último, creo yo que nuevamente algo que no se veía hace algún tiempo, nuestra política de paz quedó supeditada al mandato de Trump, ¿no? La paz total creo yo que se reconfiguró el 3 de febrero con la visita del presidente Petro al presidente Trump y las decisiones de seguridad que hemos estado viendo en días posteriores y que ya han causado algunas crisis como la de la mesa de los gaitanistas. Listo. Muchas gracias, Luis Fernando. ¿Me escuchan? Sí. María, por favor, adelante. Gracias por el insumo. Estaba pensando, bueno, tengo la cabeza llena de reflexiones, ¿no? Y de lo que significa tener nuevos marcos interpretativos, despojarnos de dilemas con los que veníamos hasta ahora moviéndonos, tratando de avanzar en procesos de paz de una manera, volviéndonos expertos, referentes mundiales. Yo recientemente decía en algún lado que en su momento teníamos la ley de víctimas que reconocía a la mayor población víctima del mundo y la mayor cantidad de hechos victimizantes. Luego tuvimos el acuerdo de paz más integral del mundo. Luego tuvimos la Comisión de la Verdad que produjo el informe final con más innovaciones y mayor participación y enfoques diferenciales del mundo. Y nos vamos como profesionalizando en esto, muchas veces como lo pienso yo, con una distancia enorme entre lo que escribimos y lo que somos capaces de implementar, y ustedes lo decían ahorita, entre las capacidades institucionales reales que tenemos para llevar a cabo los grandiosos textos que escribimos. Entonces, como que nos íbamos profesionalizando, íbamos ganando en eso, vemos cómo vamos viajando con las gráficas en homicidios después de procesos de paz y ahora es como un resetearnos porque lo que está pasando, pues sigue costándonos muchas vidas, mucho dolor, pero tiene nuevos actores con nuevas dinámicas, nuevas configuraciones, ¿no? Entonces, el reto también, ¿qué significa? Esto, por eso valoro mucho que hoy nos estén hablando desde el Caribe y desde el Valle del Cauca. Creo que eso ya significa un cambio en estas conversaciones. Lo aprecio un montón y me surgió una pregunta, pero que de alguna manera, tal vez también cuando habló Luis, la tomaba y era una pregunta más, tal vez meta pregunta del trabajo que hicieron ustedes colaborativo, porque los autores y las autoras del libro también son personas que vienen de distintos lugares en su trabajo y en su experiencia. Entonces, quería preguntar si se puede en este espacio, de pronto, ¿en qué elementos hay como coincidencia de todo esto desde lo académico práctico, desde la incidencia política, de estas lecturas que nos comparten hoy? Y en dónde creen que hay todavía elementos donde pues no hubo acuerdos, ¿no? Pero tal vez lo que más me interesa no son los desacuerdos, sino los acuerdos de estos capítulos, de si hay unos 3 o 5 mensajes que digan son los del libro y los compartimos y son las tesis que queremos llevar a los gobernantes, a quienes están ahorita en la campaña, ¿cuáles son esos elementos en los que coinciden? Muchas gracias, María. Tengo a Rafael, por favor. Sí, si me escuchan, espero. Sí, señor. Bueno, por lo que se ha dicho hasta acá, es una muy buena invitación a leer el libro. Y felicitaciones, muchas gracias. Pero hay otra cosa, es que hay cosas que no se han dicho y yo no entiendo por qué. Por ejemplo,
las conexiones, entre comillas, las conexiones entre los grupos armados ilegales y algunos miembros o mandos de las Fuerzas Armadas, porque eso yo creo que es un obstáculo enorme para cualquier transición de la guerra a la paz. Entonces me gustaría escuchar por qué ese silencio, olvido. Entonces eso, como han dicho, eso es una deuda que tenemos también. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Nancy, creo que tenía la mano levantada, ¿ya no? No sé. Hola, sí, Catalina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, pues yo también agradezco mucho las reflexiones y las perspectivas y las nuevas miradas que nos dan frente a la comprensión del contexto social, político y cultural en el que nos movemos, escuchando de manera global y obviamente, como decía el compañero anterior, será una invitación para leer mucho más a profundidad los capítulos, para comprender mucho más las tesis y postulados, pero hoy como aliada de la Comisión de la Verdad que trabajamos desde Boyacá en un ejercicio de lecturas rituales donde nuestro aporte y contribución es generar espacios de diálogo y de escucha profunda para entender el impacto de las diferentes violencias a partir de los testimonios del capítulo del informe final de la comisión, buscando esa transformación sociocultural pensada desde nuestros hábitos, creencias, imaginarios sobre el otro, las actitudes, comportamientos y demás, pues me genera una pregunta grande, y bueno, de alguna manera Inge ya mencionaba esa diferenciación entre las apuestas gubernamentales o de gobernanza que se hacen y las apuestas sociales, locales, territoriales que también aportan a la defensa de la vida y de la paz en nuestro caso. Pero la pregunta grande que me surge al escucharlos a los dos, sigo acá como tomando nota, es en qué se diferencian las apuestas y las propuestas de los capítulos de los mecanismos y formas de violencia y de habitar el territorio de los diferentes actores armados, pero también qué mecanismos se mantienen si seguimos hablando de reclutamiento, si seguimos hablando de confinamiento, si seguimos hablando de unas nuevas formas, si bien es cierto, de control territorial, pero esto pensándolo en términos de qué se ha venido haciendo, que de alguna manera ustedes lo esbozaban de lo que se requiere de hacer de manera diferente a nivel gubernamental, pero también ese nuevo lenguaje que nos invitan ustedes a pensar desde la criminalización. Entonces me quedo con la pregunta, ¿qué implica pensarnos desde la criminalización y si verdaderamente hay unas formas de operar en el territorio diferenciales, si sigue habiendo extorsión, control y el uso de los mecanismos ilícitos, o sea, las economías ilícitas siguen estando presentes, reitero el tema del reclutamiento y demás, y esto pues para cerrar en términos de las acciones puntuales que actores que no estamos dentro del nivel gubernamental podemos seguirle apostando. Entonces, pues agradecerles mucho este espacio y bueno, aquí estaremos atentas al diálogo. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Creo que eso sería, le daría la palabra entonces de nuevo a Inge y a Luis Fernando. La idea, si entiendo correctamente, es que a las 10 cerramos, entonces, por favor, tendría la palabra a Luis Fernando, Inge, y luego haríamos un pequeño cierre. Es- Luis Fernando, ¿estás por ahí? No sé cómo está tu internet. Mientras que se Hola, conecta. hola, ya, Dale. perdón que está molestando full el internet. No, con respecto a la primera pregunta que hicieron, yo creería, porque al final los autores no, como que no hicimos un ejercicio en conjunto, pero sí uno encuentra unos ciertos lugares comunes, ¿no? En el trabajo, yo creo que lo primero es es la discusión que tenemos que dar y seguir dando, y eso tiene que ser como un sirirí, ¿no? Y es el fracaso de la política antidrogas. No nos podemos cansar en seguir cuestionando una política de drogas que realmente ha servido es para fortalecer a las estructuras armadas y generar más violencia. Y como ya se ha visto, es una política de drogas que obedece a un régimen normativo del cual nosotros no participamos, pero que se nos impone. Lo otro es que innegablemente hay que pensar y avanzar hacia la descentralización real de la paz. Lastimosamente hoy, pero es por nuestro diseño institucional, la paz está hipercentralizada en Bogotá, pero la guerra está muy descentralizada en los territorios. Y esto implica, creo yo, pensarse
en comisionados regionales de paz y que los equipos de negociación que se establezcan con los distintos grupos armados estén conformados por personas que habiten los territorios. Esto de las comisiones que vienen de Bogotá y llegan a las 8 de la mañana y tienen que a las 3 de la tarde suspender actividad porque su vuelo sale a las 6, me parece que está mandado a recoger, que eso no sirve y que necesitamos gente de los territorios que conozca los territorios y tenga la posibilidad de tomar decisiones en esas mesas locales y regionales. Por otro lado, esa descentralización también implica un desafío institucional en la medida en que alcaldes y gobernadores no pueden ser figuras protocolarias en la paz, a los cuales se convida solamente para la foto o para generar la percepción de que hay una especie de participación regional y local. Es necesario que ellos también tengan competencias y capacidades para gestionar asuntos de paz en los territorios. Y por último, también haciendo clic con lo que decía la compañera, cuando Inge habla de lo criminal o de esta fase más criminal, hay que entender que los grupos armados en clave del ejercicio de politización, especialmente en las zonas de control, no en las de disputa o de expansión, han logrado establecer mecanismos o repertorios de violencias no letales. Es decir, los grupos armados se dieron cuenta que en la medida en que maten poco, no se prende ninguna alerta institucional desde el nivel nacional y eso implica que no hay intervención del territorio. Entonces, lo que vimos durante los últimos años, nuevamente lo digo, en las zonas de control, es que los grupos amenazan menos, perdón, asesinan menos, pero amenazan más, secuestran menos, pero extorsionan más, desplazan menos, pero confinan más. Es decir, están haciendo apuestas por violencias que son menos públicas o visibles, sabiendo bien que la dosificación de esa violencia implica generar la percepción de normalidad territorial, ¿no? Es decir, aquí no pasa nada. Y eso también nos debe llevar a cuestionarnos el hecho de seguir midiendo la seguridad de los territorios y del país con la tasa de homicidios. Eso sirve en algunos casos, pero en otros no, porque esos datos nos llevan a desconocer realidades particulares. Caso de los Montes de María, ahí hay una gobernanza armada en la cual no se asesina a nadie desde hace varios meses y pareciera que no pasa nada en el territorio, pero está pasando de todo. Y por último, creo yo que hacia adelante también debiéramos pensar realmente si eh, debemos acabar la figura de los procesos de paz. Yo lo que creo es que debemos avanzar hacia negociaciones en las cuales el centro sea el sometimiento o la sujeción a la justicia de los grupos, porque en los procesos de paz, creo yo, tal y como los conocimos en el pasado, terminaron con la FARC. Es decir, de ahora en adelante hay que pensarnos otras cosas. Y creo yo que si estamos en un contexto más criminal, entonces la negociación debe girar en torno al sometimiento. El sometimiento no excluye más conscientes de la diferencia que es vivir en la queja y vivir en la gratitud. Bueno, Adelante, Lucho. no, ya, yo dejo por aquí. Inge, por favor. Iba a hacer un chiste, pero no, pero me lo guardo. Continuando con las quejas. A propósito del audio, no. Pues yo creo, pues, como dos preguntas. Cuando nos reunimos, creo que algo importante para mencionar es que no solamente estamos académicos, estamos también, pues está FESCOL, están investigadores de instituciones, organizaciones que le han hecho una apuesta y trabajan por la construcción de la paz en el país, como Fundación Unidas para la Paz, Pares, ese grupo amplio en la dinámica, que creo que es importante pues contarlo también de cómo trabajamos, contó con la participación de muchas personas, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, de Crisis Group, mucha gente, digamos, que está ahí como en la conversación y en la retroalimentación. Entonces, eso para que sepan. Y nuestra preocupación siempre ha sido como
que el trabajo que hacemos pueda incidir en el debate público y que pueda tener una incidencia pública también en términos de las decisiones y de los debates que estamos dando, como romper una idea que estamos haciendo como solamente investigación para la investigación y ya. Nosotros esperamos, por ejemplo, este semestre, parte, digamos, de un ejercicio como este, es que podamos seguir en la conversación, en el encuentro con autoridades locales, con candidatos, porque esa, pues, finalmente es la apuesta que tenemos y creo que todos los que estamos aquí lo pensamos muy parecido. Entonces, eso para que sepan un poco de la diversidad y asimismo diversidad de posturas. Yo creo que hay acuerdos, como lo mencionaba Luis ahora, en que estamos en otro momento, en que necesitamos nuevos marcos para orientar nuevas decisiones. No es solamente como construir nuevas categorías analíticas, sino orientar nuevas decisiones en términos de lo que supone la construcción de paz y la seguridad, que yo creo que son dos caras de una misma moneda. Entonces, en acuerdos fue muy importante darnos el debate de la transformación del conflicto, la idea de las gobernanzas y esas grandes deudas, que se quedan muchas cosas por fuera, claro que sí, pero yo creo que tratamos de poner el acento como en los debates más centrales, en la transformación de esas violencias, el trabajo de Luis y Andrés Aponte, el trabajo que hace Laura Bonilla con el reciclaje de la violencia. O sea, nosotros hemos firmado 12 acuerdos de paz y seguimos viviendo en un horizonte de mucha violencia. Sí, y hemos tenido acuerdos en distintos momentos que han tenido distintos resultados, pero yo creo que vale la pena reconocer que tenemos esa dicotomía entre paz y reciclaje de actores armados, y esto es algo que yo creo que hay que hacerlo más, o sea, es evidente, pero en términos de los procesos de negociación y de toda la institucionalidad que piensa alrededor de la paz, creo que esto necesitamos también ponerlo en el centro, pensando, perdón, el comentario que hacía María hace un momento, tenemos lo mejor, la mejor ley de víctimas, el mejor acuerdo. Yo veo ese acuerdo de 2016 y siempre me digo a mí misma, pero ¿por qué no seguimos con esta hoja de ruta? Ahí estaba todo, ¿sí? Tenemos un montón de innovaciones, pero de La lo que hay, Constitución. la Constitución, que es una constitución como una de las más progresistas de América Latina, pero de lo que tenemos a lo que se implementa hay una brecha gigante y yo creo que esa es una discusión para dar en este momento. ¿Qué pasa con la implementación de esas políticas, de esos programas que han sido diseñados? Porque tenemos unas cosas bellísimas, pero en el contexto en el que estamos viviendo, pues hay unas brechas gigantes de implementación que yo creo que es parte del debate que hay que dar, y reconocer pues que todos hemos estado ahí y hemos sido parte de eso. Entonces, eso por un lado. Lo segundo, que es parte también como del interés que hemos tenido con, digamos, con FESCOL, con Luis, con varias de las personas que participamos. Yo creo que afrontar una fase más criminal del conflicto necesitamos dar discusiones, cualificarlas y tomar decisiones, ¿sí? Yo ahora trato siempre en muchos espacios como estos, como decir lo que nadie quiere decir. Entonces, estamos abiertos para los procesos de negociación con estructuras criminales. Ya tuvimos una experiencia con Paz Total, pero pareciese que en general a la opinión pública, a candidatos. Ayer estaba justo en una reunión con una colega que ha trabajado sobre esto y me decía, bueno, me reuní con tal candidato presidencial y esto le parece un desastre, ¿sí? Que hablemos sobre la negociación con grupos criminales le parece que que eso no debe suceder y no, digamos, no es alguien, no voy a dar nombres en este momento, pero no es quien habla de la mano dura, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Porque hay más apertura. Yo creo que aquí hay una discusión pública muy moralizada también que tenemos que comenzar a dar. ¿Cómo se hace? ¿Con quiénes? ¿Cuáles son los mecanismos de verificación? O sea, a mí me parece que pena un despropósito que hablemos de paz total y que nunca se haya pasado una ley de sometimiento. O sea, me parece que en términos efectivos de la implementación, se haya hecho el anuncio en el 22 de lo que significaba, acuérdense, diciembre 31 de 2022, Petro tuitea, es la paz total, voy a negociar con todos los grupos, vamos con el ELN, vamos con EMC, vamos con
y comienza a enumerar los grupos más criminales. Entonces, creo que ahí muchos dijimos, bueno, vendrá y me acuerdo estar en un debate, en un encuentro donde estaba Ariel Ávila, que en su momento era el responsable de pasar ley de sometimiento, pero eso no sucedió. Entonces, esas son las situaciones, por un lado, que yo creo que hay que comenzar a dar. Yo creo que en esta fase mucho más criminal hay que, como, ¿cómo se dice? Como dividir un poco las discusiones de lo que significa construir paz, fortalecer como toda esa infraestructura de paz desde lo local. Y hay que tomar unas decisiones también de lo que supone enfrentar este momento mucho más criminal, evitando también que la única respuesta sea la mano dura. Entonces, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, hablar de gobernanzas? Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que hacemos por descapitalizar el crimen organizado, por ejemplo, desde políticas locales? ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas que se utilizan? Ahí, ahorita Luis dijo algo muy interesante con relación a los indicadores, ¿sí? No porque, y esa es una discusión que nosotros hemos tenido aquí en Cali, por ejemplo. En Cali normalmente nosotros hablamos como, la ciudad tiene unas dinámicas durísimas, tiene que ver con el contexto regional. Se mira más hacia Buenaventura, hacia el norte del Cauca, miramos menos el norte del valle, ¿sí? Y yo creo que eso pasa en muchas regiones del país. Eso supone, por ejemplo, que en términos de enfrentar esta fase más criminal, entendamos que hay que dar unas discusiones en lo que supondría negociar con el crimen organizado, pero también pensarnos esas estrategias no solamente reactivas, sino preventivas. En Cali nosotros hemos hablado sobre la importancia del reclutamiento y del reclutamiento en contextos rurales y en contextos urbanos también. Los fenómenos de violencia que nosotros vivimos en la ciudad, de vinculación de jóvenes a estructuras, pasan por ahí y pasan por los esfuerzos que tenemos que hacer. No solamente, yo insisto mucho en la prevención, que es muy importante, en fortalecer, por ejemplo, todo ese sistema nacional de protección y cuidado. Esto es algo que también hemos discutido al interior de este grupo de FESCOL. O sea, que el ICBF casi que solo con la Defensoría sean los que estén ahí diciéndonos, venga, ojo con el reclutamiento, lo llevan diciendo hace 3 años, ¿sí? Y esas son, digamos, apuestas que deberían ser centrales cuando estamos hablando de construcción de paz en el escenario en que estamos viviendo. Entonces, yo cerraría diciendo, sí, seguramente hay muchas cosas que se quedaron por fuera en el trabajo que hicimos. Ahorita estábamos hablando, hay una gran deuda, yo creo que en términos de lo que ha sido el sistema integral de verdad, justicia y reparación, seguramente quedaron vacíos con relación eh, a lo que ha hecho, digamos, al aporte de lo que hizo la comisión, que creo que fue muy importante, y de lo que ha hecho la jurisdicción, ¿sí? Pero creo que también lo que nosotros queremos proponer con el libro en un ánimo muy prospectivo es decir, venga, miremos las cosas que no están siendo vistas, porque si llevamos doce procesos de paz, tenemos apuestas de negociación de paz desde, no sé, desde 1953, si uno lo quiere pensar, pero para no ir para atrás, pensemos qué ha pasado desde 2016, pues seguramente hay unas brechas, hay unos asuntos que no estamos teniendo en consideración, sobre todo en esta fase final, que es en la que nosotros hemos querido poner el acento y nuestro ánimo, como les digo, es muy prospectivo en la idea también de poder plantear agendas posibles que sigan en esa apuesta de construcción y defensa de la paz, pero que reconozcan también las transformaciones que hemos pasado en los últimos 3 años, porque definitivamente este conflicto regionalizado, más criminalizado, con emergencia humanitaria que estamos viviendo hoy es muy distinto a lo que estábamos viviendo para 2016. Ya, yo dejaría ahí. Muchas gracias, Inge. Creo que bueno, hubo una pequeña confusión, el evento iba hasta las 9:30, entonces vamos a cerrar acá. Esta discusión definitivamente no se ha acabado. Les invitamos mucho a leer el libro y bueno, de pronto podemos pensar en otros espacios para conversar. Tatiana, te devuelvo la palabra.
Muchísimas gracias a, pues, a todo el equipo de FESCOL, a Oliver, a Catalina, a Saruy, a Inge y a Luis Fernando. Creo que las reflexiones estuvieron muy interesantes en los comentarios, en el chat están, en las intervenciones. Nos extendimos un poco más y todavía tenemos una presencia alta de personas. Pues agradecerles, yo creo que reiterar como lo que tú dices, seguramente en otros espacios los invitaremos y podemos, lo hemos conversado con FESCOL de pronto de hacer otros espacios, entonces los estaremos convocando. Hubo participación variada de gente de regiones, de universidades, de entidades públicas, organizaciones sociales. Y pues invitarlos a quienes estén interesados, ahí dejé mi teléfono, si no alcanzaron a llenar el link de asistencia me pueden contactar porque vamos a enviar según disponibilidad algunos libros en físico. Entonces ya varias personas lo han llenado, pero si alguna cosa, pues ahí está también mi teléfono, también está la encuesta. Muchísimas gracias, creo que nos dejan con bastantes reflexiones de todas esas preguntas y como decían, puntos que no se han mirado, puntos de retos, recomendaciones sobre varios temas. Entonces agradecerles a todas y todas por su participación también, todos los aliados que se conectaron y bueno, muchas gracias. Y espero que nos encontramos en otros espacios. También les quería decir que me parece muy interesante lo que han dicho que van a poner esto a discusión con candidatos. Entonces, si llegan a generar espacios de reflexión, de participación y creen que como Red Aliada podemos participar, cuenten con nosotros, que estoy segura que varios de los aliados quisieran estar en esos espacios de ver qué están pensando los candidatos en estos temas y también sirve seguramente para tomar decisiones. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, Hasta luego, muchas gracias. chao, chao. Muchísimas gracias, buen día. Gracias,